Bienvenidas y bienvenidos a estas cápsulas. Aún no le pongo un nombre, sigo ya. No tiene un nombre específico estas sesiones, pero vamos a hablar con profesionales del área de la salud, de enfermería en este caso. El día de hoy tengo el gran honor de platicar con Carla Cano, o mejor conocida como Nursability, una profesional de enfermería de Madrid, España, si no me equivoco. Una persona fantástica realmente, me topé con ella en redes sociales y pues nos comparte su día a día. Ahorita vamos a platicar un poquito qué se dedica, en dónde ha estudiado. Agradezco pues profundamente tu tiempo, tu disposición y la colaboración para estar el día de hoy con nosotros. Y bienvenida, Carla. No sé si nos puedas hablar un poquito de tu semblanza, dónde estudiaste, qué haces ahorita. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, yo soy Carla, como ya me ha presentado Mariana. Mariana, Sí. perdón. Y nada, pues yo estudié enfermería aquí en Madrid, en España, en la Universidad Francisco de Vitoria. Y nada, la verdad que me gustó mucho esa universidad y decidí esa universidad porque compaginaba las prácticas con las clases, porque aquí en España, no sé cómo será allí, muchas veces se hacen clases o prácticas, pero no las dos cosas a la vez. Entonces al final se pierde como un poco de horas de prácticas. Y la universidad me permitía pues hacer bastantes horas de prácticas que yo creía que para nuestra carrera pues era lo más importante. Así que yo me gradué en enfermería en el año 2018 y desde entonces pues he trabajado solo en dos unidades. He trabajado en quirófano y he trabajado en una unidad de neonatos, de cuidados intensivos neonatales, que es donde estoy ahora mismo. He trabajado en dos unidades distintas, pero que pertenecen es un poco raro porque son los mismos doctores las que llevan la unidad. Entonces, para mí es como la misma unidad, por así decirlo, pero en otro hospital, son dos hospitales distintos y con compañeros distintos. Pero ahora mismo trabajo en una unidad de cuidados intensivos neonatales. En Madrid también, sigo en Madrid. En Madrid. Perfecto. Pues muchas gracias por esta semblanza. Ahora vamos a iniciar con una ronda de preguntas. Que, bueno, ¿por qué elegir enfermería? ¿Por qué la Pues es que elegiste? yo siempre cuento mi historia porque, bueno, mi historia, cuando hablo con gente, ¿no? Pues con enfermeros y demás, yo me acuerdo el primer día de clase nos hicieron presentarnos a todos y cada uno tenía que decir por qué había decidido estudiar enfermería. Y el 85% de mis compañeros pues decían que era vocación, que desde pequeños querían ser enfermeros. Y yo nunca he querido, o sea, de pequeña nunca he querido ser enfermera. Yo siempre he querido ser veterinaria. Entonces, yo Oh, esa era lo que yo quería ser. Y aquí en Madrid organizan pues una feria de universidades y puedes ver todas las carreras y todas las universidades que hay. Y leí pues en un folleto, estaban escritas las asignaturas de enfermería y dije, pues yo creo que me interesa la enfermería. Y fue por eso por lo que lo elegí. Y después en la carrera ha sido cuando me he dado cuenta de todo lo que es la enfermería, ¿no? Entonces, yo lo elegí por eso y si tendría que decir a alguien por qué elegir enfermería, yo creo que así como muy resumido, es una carrera que te enseña muchísimo como profesional y como persona y porque a mí lo que me aporta muchísimo también como persona, ¿no? Y el formar parte de la vida de tanta gente de esa forma es algo que también, pues, que llena mucho. Y como profesional, el darte cuenta, de todo lo que eres capaz de hacer, me parece también algo muy, muy chulo, muy guay. ¿y alguna vez pensaste en desertar? Pues, al terminar la carrera, no mucho. Fue, al poco de estar trabajando, eh, yo creo que no nos preparan para salir a trabajar. O sea, a pesar de que hagamos muchas prácticas y demás, yo creo que no nos preparan para salir a trabajar, entonces, es pues, como que te das con la realidad, ¿no? Y es un cambio muy fuerte. Y, sobre todo al principio de la pandemia, sí que el trabajo como era que yo realmente, no he trabajado con pacientes COVID adultos, porque al estar en la unidad de neonatos, pues estábamos allí nosotras como en una en un área cerrada, ¿no?
pero la cantidad de trabajo era tan alta y el agobio era tan alto que pensé, pues eso, que no quería, o sea, que no me merecía la pena, ¿no? Que no quería seguir haciendo eso. Y pensaba muchas veces, digo, pues lo dejo, pero al final nunca lo dejé y menos mal que no, que de momento no lo he dejado. Sí, creo que eso nos pasa, compartimos, bueno, en teorías, procedimientos siempre nos enseñan esto es lo correcto, pero en la vida real es como, no, es que depende del hospital y todo eso, y aparte el ambiente, ¿no? Que es muy pesado. Justo, eso es. O sea, es Toda- que depende de los compañeros que tengas, de cómo se trabaje, de la unidad en la que estés, porque al final no valemos para todo, ¿no? Entonces también te puede gustar más o menos el trabajo o cómo se hace o el tipo de pacientes y al final es tan distinto que pues salimos de estar todo el rato supervisadas a que seas tú la enfermera responsable y digas, madre mía, ¿qué hago con esto, no? Y yo creo que es un cambio muy fuerte que hay, pues eso, que que todos tenemos que pasar como enfermeros, pero que puede ser, pues eso, puede suponer mucho para nosotros. ¿Y cómo has llevado tu trabajo en pandemia? Ya me comentaste que tú casi, bueno, mayoritariamente no, o mejor dicho, no atendiste pacientes con COVID, pero Sí, ¿cómo fue? ¿Estuvo más pesado? ¿O tus pues es que compañeros, viste el ambiente más pesado con ellos que contigo? ¿Cómo era el ambiente hospitalario? Pues la verdad es que justo al inicio de la pandemia en nuestra unidad había poquito trabajo. Entonces veíamos a nuestros compañeros del resto de las unidades pues, que estaban con un montón de trabajo y nos sentíamos un poco mal, ¿no? Porque decíamos, bueno, pues que no podemos hacer nada, ¿no? Yo, por ejemplo, mi entorno siempre me decía, pero es que si no estáis vosotras con los bebés, pues ¿quién va a estar si no? Y sí que estuvimos como 2 semanas o así, que sí que fuimos a ayudar a compañeros de otras plantas a tratar a ayudar con la cantidad de trabajo que había, pero luego nosotras tuvimos un repunte muy alto de nacimientos, o sea, se juntó un montón de cosas. Entonces, claro, que al final yo siempre decía, pues los bebés no dejan de nacer, ¿no? Entonces no nos queda otra. Y tuvimos muchísimo trabajo, o sea, y la cantidad de trabajo fue impresionante. Y es verdad que había pues gente como yo, por ejemplo, pues que no tengo ni marido ni hijos y como una carga familiar, ¿no? Entonces no se me hacía tan difícil, pero a mis compañeras que sí que tenían pues hijos y demás, sí que se hacía un poco más complicado. Entonces teníamos que cambiar muchos turnos, trabajábamos muchos días seguidos y al final el ambiente era un poco tenso, pero porque estábamos muy cansados, ¿no? O sea, al final era trabajar todo el rato, era trabajar, casa, casa, trabajar y se hacía muy pesado. Pero la verdad que yo para mí también fue un momento de muchísimo aprendizaje, porque, claro, es verdad que tuve suerte y vi muchas cosas que no había visto nunca, porque llevaba poco tiempo trabajando en neonatos, pero la verdad que al final fue pues un aprendizaje, ¿no? Entonces me puse como un chip de trabajar y eso era lo que hacía y aprendí un montón. Y es verdad que eso, pues con los compañeros la verdad que muy bien, porque al final yo agradecía también ir a trabajar, ¿no? Porque tenía pues ese contacto con ellos, hablaba con ellos y al final pasar turnos complicados y demás, pues también te une mucho con tus compañeros. Y la verdad que bueno, fueron momentos complicados, pero lo recuerdo con cariño también, ¿no? Pues con todo lo que me llevo he aprendido de esos meses tan fuertes de la pandemia. Me llama mucho la atención que ahorita que estamos hablando de neonatología, ¿cómo te has estado ubicando en estas dos áreas, quirúrgica y ahorita ya neonatos? ¿Cómo fue ese cambio? Porque pues tenemos muchas cosas en donde irnos, Sí. pero ¿por qué? Pues mira, quirúrgica trabajé porque fue donde trabajé en el mismo quirófano donde hice las prácticas. Y la verdad que a mí, o sea, me encantó. Mis compañeros siempre estábamos divididos entre los que nos encantaba quirófano y los que lo odiaban. O sea, no había como un punto medio, ¿no? Y yo era de las que me encantaba. Y justo el día que presenté el trabajo de fin de grado, me llamaron para trabajar en ese quirófano. Y acepté, vamos, porque yo había estado allí súper bien. Y entonces trabajé allí 3 meses. Los 3 meses de verano, que según nosotros, pues como acabamos en junio, pues esos 3 meses de verano,
trabajé allí y me gustaba un montón. Y lo único que me preparé para la especialidad de aquí en España, que es ELEIR, y sí que entre que, pues sí, a partir de septiembre hasta febrero que fue el examen, no trabajé. Y cuando fue el examen, que me fue muy mal, pues volví a dejar mi currículum en ese quirófano y me llamaron otra vez. Y justo dejé el currículum, después de como de ese periodo que no trabajé, dejé el currículum en quirófano y también en la unidad de neonatos, donde también había hecho prácticas. Y entonces me llamaron primero de quirófano y al mes me llamaron de neonatos, que también fue una de mis rotaciones favoritas. Y claro, pues me ofrecían un mejor contrato, mucho más tiempo y al final me planteé pues, que tenía que dejar una cosa u otra. Y al final me decanté por la unidad de neonatos, que es lo mejor que pude hacer porque yo me quería preparar la especialidad para pediatría. Así que dije que era lo que más el camino que más me llevaba a lo que yo quería hacer. Así que acepté y desde entonces pues ahí estoy. ¿Cuál es la parte más difícil de la enfermería? Como ya profesional, ya laborando, ya saliste. Sí, profesional. Sí. Pues yo creo que la parte más difícil son los cambios, porque si tienes un trabajo más o menos estable, pues al final te adaptas a una unidad, ¿no? A cómo se trabaja, al paciente, a tus compañeros, pero luego en cuanto se te acaba ese contrato tienes otro y al final tienes que estar cambiando constantemente y creo que como esa incertidumbre y ese tener que estar siempre como siendo la nueva, ¿no? Y tener que adaptarte todo el rato, yo creo que es algo que es una de las cosas que más, como lo peor, por así decirlo, ¿no? Porque al final yo muchas veces lo hablo, si tienes un trabajo de oficina y te cambian de oficina, sigues haciendo el mismo trabajo, solo te cambian de oficina, ¿no? Pero a nosotros nos pueden cambiar a otro servicio completamente distinto y tienes que aprender otra vez de nuevo. Y yo creo que eso es como de las peores cosas. También el trabajar muchas veces en momentos importantes, ¿no? Pues Navidades, las vacaciones, que bueno, eso son como todo, ¿no? Pero hay muchos fines de semana, trabajas y no tienes el fin de semana libre, no puedes hacer todos los planes que quisieras y el compaginar pues nuestro horario con el horario del resto de gente también es un poco complicado a veces. Así que yo diría que es más o menos eso como lo peor de la enfermería. Cuando empezaste enfermería, ¿sabías a lo que ibas y eh, es lo que esperabas? Para nada. No, o sea, vamos, no tenía ni idea a lo que iba realmente. Porque pues yo había visto pues de vez en cuando que están en el hospital, ¿no? Todos hemos estado antes de empezar la carrera en un hospital, ¿no? Pero la figura de la enfermera era como que yo no lo tenía en la cabeza, no sabía lo que era. Y no fue hasta que empecé en la universidad y me explicaron todo lo que podía hacer una enfermera y hasta que supe, pues eso, que supe cuál era de verdad nuestro trabajo, ¿no? E incluso acabando la carrera, cuando he llegado al mundo laboral, tampoco sabía a lo que iba, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes, la vida de estudiante no es igual que la vida de una enfermera, ¿no? Pues de responsabilidades, de cómo te sientes, de todo lo que tienes que hacer, del trabajo que conlleva. Entonces, para nada, yo no... De hecho, aquí, por lo menos aquí en España, hay una imagen pues un poco antigua de la enfermería, ¿no? Pues que solo obedecemos órdenes del médico o que solo pues realizamos el aseo del paciente o cambiamos camas. Entonces es como una imagen un poco así que está vigente hoy en día en la población, ¿no? Entonces, al principio vas un poco así, un poco que no sabes a lo que vas. Y a mí me gusta mucho pues a los alumnos que veo o a la gente que me pregunta, pues contarle que es de verdad, porque yo me sorprendí muchísimo cuando llegué a la universidad y a día de hoy me sigo sorprendiendo de todo lo que podemos hacer. Ya casi para terminar esta ronda de preguntas, ¿has sentido alguna vez que has realizado alguna acción donde le has salvado la vida a un paciente?
Pues mira, cuando leía esa pregunta que me mandaste, me viene a la cabeza una historia que siempre cuento a mis amigos y demás, que yo me sentí muy orgullosa. Y era enfermera, o sea, estaba en prácticas, no era una enfermera como tal, pero sí que me acuerdo, estaba en urgencias y tenía que ir a hacer una prueba de glucosa a un paciente. Y fui y estaba la habitación llena de gente y el paciente en la cama. Y me decía, era un señor y estaba su mujer y sus hijos. Y me decía el paciente, hazle también a mi hijo que se encuentra muy mal y me empezó a describir todos los síntomas de la diabetes. Y yo decía, uy, pues le voy a hacer una prueba también a él. Y le hice así como un poco fuera de la regla una prueba y tenía como, pues no me acuerdo si eran 300 de glucosa. Entonces, claro, le dije, pues señor, se tiene que ir usted a admisión de urgencias porque le tienen que ver. Y, y al final le diagnosticaron, se fue de allí con un diagnóstico de diabetes. Así que fue un poco, yo me acuerdo pues eso, tengo ese momento como muy grabado, ¿no? Porque luego ya después sí que muchas veces creo que, sobre todo en mi trabajo ahora, ¿no? Que ayudamos, pues cuando nace un bebé bastante malito y demás, pues sí que ayudamos las enfermeras y los médicos, ¿no? Pero no me he sentido nunca como que salvar la vida, o por así decirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que con ese señor, pues fue como apliqué todos mis conocimientos y como que todo hizo clic y siempre, o sea, lo recuerdo como una anécdota graciosa y eso, pues que me hace sentir orgullosa de lo que estaba estudiando y de que fui capaz de darme cuenta, ¿no? Por así decirlo. ¿De dónde vino la idea de crear una página de Instagram? Pues es que eso a veces lo pienso y no lo tengo muy claro, ¿no? Pero yo en mi trabajo de fin de grado y lo realicé, o sea, todos mis compañeros, que está fenomenal y casi todo el mundo lo hace, ¿no? Lo realiza pues cuidados de enfermería en distintas enfermedades y demás. Y yo solo pensaba en la imagen social de la enfermería y no sé de dónde me vino la idea. O sea, yo creo que era pues eso de ir explicándole a todo el mundo lo que hacíamos, pues yo quería saber cuál era la imagen social que tenía la sociedad de la enfermería. Y pues o sea, aprendí un montón haciendo ese trabajo. Y al final, pues leía bastantes cosas y veía bastantes cosas que dije, jo, yo quiero contar lo que es la enfermería de verdad, ¿no? Porque además yo no quería hacer una cuenta de divulgación, o sea, no era mi intención porque o sea, es como que me da mucho respeto, ¿no? Pero sí que quería contar lo que era la enfermería y sobre todo quería ayudar pues o sea, a compañeros o a estudiantes de enfermería o a gente que quisiera estudiar enfermería a que supiera lo que es esta profesión, ¿no? Entonces yo creo que fue un poco eso, y siempre me ha gustado crear o me ha gustado comunicar y entonces pues se me juntó así un poco todo, además fue en la pandemia porque justo me quedé sin trabajo y dije, necesito hacer algo, ¿no? Entonces pues de ahí nació la cuenta. Ya la última pregunta, ¿algún consejo que le darías a un aspirante o a un alumno de primer semestre o cuatrimestre, depende de la universidad, que te hubiera gustado saber? Pues es un consejo que yo siempre doy también a los alumnos y es que aprendan tanto lo bueno como lo malo para que formen el enfermero o enfermera que quieren ser ellos, que estén siempre atentos, que estudien, que tengan una actitud proactiva en las prácticas, en las clases, que vayan un poco más allá, que no se queden solo pues me han dado estos apuntes y me los estudio, sino que investiguen un poco más sobre la enfermería. Ahora, si yo, y de hecho lo hago con los alumnos de prácticas, ¿no? Pero pues recomiendo un montón de cuentas de Instagram para que ellos también vean lo que es, pues eso, vean a gente y se motiven. Y también una cosa que me hubiese gustado saber y que no me apliqué es que descansen, que siempre que puedan descansen. Porque yo al final, como hacía eso, muchas clases y prácticas a la vez, al final terminaba súper cansada y eso me quemaba aún más, ¿no? Y al final, pues aprovechar todos los descansos y saber vivir bien la carrera, ¿no? Que aprovechen, pero que también descansen, que la vida no es solo
trabajar, ¿no? Y no solo la enfermería. Pues ya para cerrar la sesión, primero pues agradecerte a ti, a los que vieron el video, y pues hay una dinámica que es como la cereza del pastel, donde te vamos a conocer un poquito más, y pues te voy a decir una palabra, frase, y tú me vas a decir lo primero que te venga a la mente. ¿Va? Vale, genial. ¿Qué es enfermería? Voy a pensármelo un poco, a ver. Pues es que enfermería para mí enfermería es acompañar. Igual es porque estoy más influenciada por mi profesión, por mi tipo de unidad ahora mismo, ¿no? Pero a mí me llena muchísimo acompañar a los padres, ayudarles, ver cómo crecen esos niños, ver cómo se van y lo veo como un acompañamiento, pero un acompañamiento, no sé cómo decirlo, con fundamento, ¿no? Es un acompañamiento porque enfermería es una profesión y una profesión que tiene una base científica y que tiene una base de conocimientos, ¿no? Entonces, pues lo definiría así, como un acompañamiento científico, por así decirlo, que tiene tanto el componente humano como el componente científico o el componente de conocimientos y que nuestros cuidados son unos cuidados de calidad y unos cuidados, pues eso, que hemos desarrollado a lo largo del tiempo para la mejora del paciente. Dime que estás en enfermería sin decirme dónde estás. Es muy complicada, no sé qué decirte. Se me ocurre, pues, uf, es Te que se puedo me ofrecer ocurriría algo. pues, algún tópico, ¿no? Pues poder hablar de cacas y de cosas sangrientas durante la comida, por ejemplo. Si fueras No una sé. asignatura, ¿cuál serías? Uf, yo creo que sería ética o bioética o alguna de esas. El hobby de Carla. Leer, leer. ¿Qué es lo que te gusta hacer fuera de la enfermería y de leer? ¿Alguna actividad, no sé, Pues cine? me gusta mucho pues, ir de compras sola, por ejemplo, y yo pasear por Madrid, por ejemplo, yo sola, o quedar con mis amigas y reírme un rato, o ir a cenar a algún sitio, no sé, cosas así. Y en la última, ¿la familia es fundamental en un estudiante, en este caso de enfermería o del área de la salud? Yo creo que la familia es todo, porque al final es el soporte, ¿no? Y de todo lo que tienes alrededor, hay una cosa que no te vas a poder quitar por mucho que quieras y es tu familia, ¿no? Y llegar a casa cansada o cansado después de un día duro en las prácticas, que has visto algo duro o que ha sido muy difícil, y saber que tienes pues a tu familia que te apoya o que quieres tomar una decisión. Yo me acuerdo pues cuando tuve que decidir un poco lo que te contaba entre quirófano y la neo, ¿no? Pues al final era como, pues yo necesitaba también hablarlo con mi familia, ¿no? Y porque es una decisión importante. Y saber que siempre tienes, o sea, que tienes a personas que te apoyan en tus decisiones y que te ayudan, pues sí, yo creo que la familia es todo. Perfecto. Pues muchas gracias, Carla, por habernos aportado grandes experiencias y conocimiento que a uno como estudiante y a los aspirantes, pues la verdad, vale la redundancia, nos aspiran a llegar hasta donde ustedes están. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti por querer contar conmigo y nada, aquí estamos para lo que necesitéis. Gracias, Carla.